El diagnóstico para poder explicar las prioridades es el siguiente. América Latina se ha integrado mucho financieramente a la economía global y también en materia comercial. Pero, digamos, el proceso de integración financiera tiene sus riesgos, como lo hemos visto con estas crisis financieras. Sería deseable a nivel mundial tener un prestamista de última instancia, por ejemplo, pero no lo tenemos. Entonces, sería deseable tener políticas regulatorias financieras totalmente armonizadas a nivel mundial. Hay algo, pero no completo. Entonces, el trabajo muestra que sería, en esas condiciones para América Latina, sería muy conveniente hacer varias cosas en el campo financiero. Primero, tener una especie de fondo monetario regional que sea complementario con el Fondo Monetario Internacional. Y creemos que hay una entidad que puede desarrollarse para hacer ese papel, que es el FLAR. Segundo, que deberíamos avanzar mucho más en armonizar las regulaciones financieras, porque hoy día hay muchos bancos chilenos o entidades financieras chilenas o colombianas o brasileras que están invirtiendo en otros países, hacen presencia en otros países. Y cuando las regulaciones son diferentes, no solamente se generan dificultades para esas entidades, sino se generan riesgos muy grandes. Digamos, te voy a poner un ejemplo. Hoy día los bancos colombianos son dueños del 40% del sistema financiero centroamericano. Entonces, si llega a haber un problema en Centroamérica, hay un problema en Colombia porque es una parte, están ya integrados los sistemas financieros y viceversa. Entonces hay necesidad de que cooperen y se armonice la regulación y la supervisión entre Centroamérica y Colombia. Y eso se está comenzando a hacer. Pero este tema va a ser necesario hacerlo más a nivel latinoamericano para que el sistema financiero funcione mejor, más eficiente y para que además sea más estable y no tengamos menos peligros de crisis. Esas son las ideas. Hay otras dos ideas en la parte financiera importantes. Una es la integración de las bolsas de valores. Ese proceso ya comenzó entre Chile, Colombia y Perú, y ahora México va a entrar. Entonces, en el trabajo se ve cómo eso se podría desarrollar más. Y la última es cooperación en seguros catastróficos, seguros contra cuando ocurren desastres naturales. Hay muy poco, no hay casi cubrimiento de esos seguros en América Latina. Entonces, cuando ustedes lo vieron en el terremoto de Chile, mucho de eso no estaba asegurado. Entonces, la gente pierde todo. Y es muy difícil para un país solo organizar un sistema de seguros catastróficos. Pero en el trabajo se muestra cómo podría organizarse un sistema cooperativo de seguros catastróficos a nivel regional. Digamos, eso es lo financiero. En la parte comercial se reconoce, digamos, que las negociaciones globales, la ronda Doha, está paralizada. Y que eso ha dado lugar a todos estos tratados de libre comercio entre países individuales o por grupos de países. Y eso ha creado lo que en América Latina se llama una sopa de espaguetis, en que cada país tiene una cantidad de acuerdos con otros, pero con reglas distintas, reglas de origen distintas, otra serie de cosas que complican mucho la vida. Entonces hay unas propuestas de cómo se podría ir armonizando toda esa normatividad y completando la red para que, digamos, esa sopa de espaguetis funcione mejor. Es un tema un poquito técnico de comercio. El siguiente punto es el de infraestructura. Resulta que en América Latina tenemos menos comercio como proporción de nuestra producción que la que tienen otras regiones del mundo, Asia o Europa. Y sobre todo tenemos muy poco comercio intrarregional interno. Y una de las razones para eso es que hoy día los costos de transporte son mucho más altos que los aranceles. Entonces tenemos un sistema de transporte muy, muy ineficiente, tanto entre la región como hacia afuera. Los costos de transporte marítimo y aéreo de América Latina son altísimos. Entonces hay una serie de propuestas
de cooperaciones, por ejemplo, en el campo aéreo, para una política de cielos abiertos en toda la región, para cooperación en las negociaciones internacionales de tarifas, lo mismo marítimas, y cooperación en, digamos, en algo que está avanzando un poco a través de IRSA, pero no lo suficientemente rápido, que son los corredores viales que conecten de verdad a toda la corredores de transporte que conecten a toda la región, que los camiones puedan pasar de un sitio a otro, habiendo tenido inspección en un solo país y no tengan que tener inspección en todos con la carga. Entonces, esos son el tipo de recomendaciones. Finalmente, en infraestructura también hay unas recomendaciones en el campo de energía, pero esas, yo reconozco en el trabajo que hay algunas de esas que políticamente son muy difíciles. Ustedes en Chile saben lo que ha pasado aquí. A Chile le convendría enormemente poder traer gas de la Argentina como lo hacía antes, pero los argentinos suspendieron unilateralmente las exportaciones. O traer de Bolivia, pero los bolivianos no quieren exportar gas a Chile, a no sé qué le dé la salida al mar. Entonces tenemos una situación absurda en que si tuviéramos una integración de mercados energéticos, eso para los países que tienen los recursos serían ingresos muy altos, para los otros sería bajar los costos de energía, pero ahí sí tenemos un problema político de por medio que no es fácil ver cómo se va a solucionar, pero obviamente es algo que sería muy deseable hacer. Esos son los temas.